En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que usted se ponga en línea escuchando la Santa Misa de forma virtual, pero también efectiva, porque aunque no puedan comulgar físicamente, podemos hacer todos una comunión espiritual. Estoy ofreciendo esta Santa Misa por todas aquellas personas que han sido infectadas por la nueva cepa del COVID-19 llamado Delta, especialmente los niños, para que el Señor en su gran misericordia pare esta pandemia. Pero también, como dicen que el Señor dijo, aunque no esté en la Biblia, pero muchas cosas debió haber dicho el Señor y no todas fueron escritas en este libro, dice el evangelista Juan. Y una de ellas puede ser esa que todo el mundo pronuncia: ayúdate que yo te ayudaré. Personas que se han propuesto no vacunarse o decir que el cubrirse la boca no ayuda. Son personas que realmente están fomentando una cultura de la muerte. No quieren colaborar con el mismo Creador, con el mismo Señor que nos ha redimido, el mismo Espíritu Santo que suscita el don del conocimiento, uno de los 7 dones del Espíritu Santo. La ciencia es parte de los dones del Espíritu Santo. Entonces la ciencia y la fe no están peleados. Por favor, no usen la religión como excusa para decir que no quieren usar el cubreboca, mantener la sana distancia o usar el gel antibacterial. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen que dijo el Señor. En esta misa pues lo ofrecemos por aquellos que han sido infectados por estos 4 tipos de pandemia. La pandemia del COVID-19 o Delta ahora, la pandemia de la confusión entre verdad y mentira, que es la primera forma de infección y de peste que hay hoy día. La gente que, sabiendo lo que es verdaderamente objetivo y objetivamente verdadero, simplemente le llaman mentira. O sea, el COVID que yo le llamo pues de la confusión. El segundo tipo de COVID es del corazón, cuando las personas se han envenenado con odio, con resentimiento y discriminación. Ese es el COVID del corazón. El primero es el COVID de la mente, el segundo COVID del corazón, el tercero es COVID del cuerpo, que es esta enfermedad contagiosa, que si no nos lavamos las manos, que si nos descuidamos nos infectamos todos. Y el COVID espiritual, aquellos que usan la religión o los mitos o el culto a un líder político solamente porque es el líder y creen que todo lo que él diga está correcto. No, mis hermanas y hermanos, Jesucristo predijo que tiempos llegarían en que la gente cree dar culto a Dios matando a otras personas, y en ese tiempo estamos. La gente que promueve que la gente se infecte y dicen que hay que confiar en Dios. Eso no es confiar en Dios. Eso es más bien desconfiar en el don que Dios dio a los científicos, al uso regular de la razón, al sentido común. Por eso, no te dejes manipular por aquellos que dicen que es desconfianza a Dios el usar cubrebocas. Al contrario, es no confiar en lo que Dios mismo ha puesto en nuestras manos, que son los descubrimientos científicos y como las ampolletas que hay que vacunarse para estar prevenidos contra este tipo de enfermedad, pues es lo que se debe hacer. Así es que va junto con pegado. La ciencia y la fe no están divorciadas, sino que unidas nos dan un mismo y único mensaje. Pidámosle perdón a Dios por las ofensas contra la verdad, que es el alimento de la mente, contra el amor, que es lo que necesita el corazón, contra la salud. Hemos atentado con nuestra propia salud, no comiendo lo que es más saludable, bebidas también que no pongan en peligro el cuerpo, ¿verdad? Agua potable. Y también por las veces que hemos permitido que nuestra fe, nuestra religión sea manipulada para caer en cultos, en fanatismos que no le agradan al Señor. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas con este canto de piedad. El Señor tenga piedad y misericordia de nosotros.
Ofrezco esta Santa Misa por la sanación de un primo político llamado Amador Esquivel, que el Señor le dé la sanación que necesita, también por la sanación de Alicia Vidrio y por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones, que no los puedo nombrar todos, pero que están en mi corazón, y pongo sus nombres y necesidades en el ara del altar. Especialmente los niños, que son los más afectados con la nueva cepa del COVID-19, que se llama Delta, y por todos aquellos que no creen que esta es una enfermedad real y que resisten a vacunarse, que entiendan que la ciencia es parte del proyecto de Dios de sanación integral. El Señor vino a traernos la salvación de nuestra mente con la verdad, de nuestro corazón con su amor, de nuestro cuerpo con la salud, las medicinas, una buena alimentación, el agua potable, y nuestra alma con la palabra de Dios, no con cultos que se le adoran a los ídolos de líderes políticos o financieros o deportivos o artísticos que no deben ocupar jamás el lugar único que Dios se merece en nuestras almas. Por todas las familias que tienen necesidades financieras o crisis moral o de otro tipo, que el Señor mantenga unidas nuestras familias en el amor, en la oración, en el perdón y en el respeto. Hagamos pues oración. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura tomada del libro de Josué, capítulo 24. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorríamos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a responder a esta palabra de Dios cantando el Salmo 33. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos,
pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado, y los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿eso los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, hoy el tema de la palabra litúrgica de Dios es la familia. Dos tipos de familia. La familia regular, de todo hombre y mujer que tienen hijos. Y en esto se incluyen todos aquellos que pues son familia. No importa de qué religión sean, no importa si son personas que ya han tenido hijos con una esposa o esposo anterior, o que están divorciados pero casados al civil otra vez, que no están casados como manda la iglesia. Todo hombre y mujer que tiene sus hijos y sus hijas es a la familia a la que me refiero. Sin embargo, hoy voy a reflexionar sobre un tema poco mencionado o tratado a nivel teológico, que es la iglesia doméstica. Eso significa entonces que Jesucristo vino a traer la diferencia en cada familia. Y es un contraste real porque por un lado hay pasajes en el Evangelio cuando Jesús invita a sus seguidores a renunciar a su padre y madre y a empezar a ver el reino de Dios como la prioridad número uno. Y después vienen las relaciones familiares. ¿Significa entonces que Cristo vino a destruir la institución de la familia? ¿O al contrario, vino a darle realce, pero una perspectiva totalmente nueva? En otras palabras, Jesús hace la diferencia en la vida humana, en la vida familiar. De por sí, ya la vida familiar es una bendición de Dios. Es a través de la institución de la familia, la más antigua de las instituciones a nivel histórico, en la que Dios se manifiesta a los seres humanos y que yo he dado por llamar, en mi teología de la palabra toda de Dios, como la segunda palabra de Dios, o palabra oral o tradicional, aquella que se transmite de padres a hijos, a nietos, y que deben mantener el respeto a los abuelos. No importa si son musulmanes o cristianos o judíos o no tienen ninguna religión o creen en diferentes cosas, pero no en un único Dios verdadero. Aquí lo que importa es que hay la familia como el nido de amor, como la escuela de justicia, como la célula básica de la sociedad. Esas tres características, mis hermanas y hermanos, las tienen todas las familias de la tierra, independientemente de la religión a la que pertenezcamos. Vuelvo a repetir, cada familia es célula básica de la civilización, es una escuela de justicia y es un nido de amor. ¿Cuál es primero y cuál es después? No importa. Aquí lo que importa es que estos tres elementos deben caracterizar a toda familia para que hagan la diferencia en el mundo. Si a eso además le agregamos que son familias cristianas, que cuando vamos a la asamblea los domingos, allí ya no eres el abuelito o el hijo o la nuera o los primos, allí todos son hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, incluyendo el sacerdote.
Si se le dice padre al sacerdote, es un término de familia. Si Jesús un día enseñó, no le digan padre a nadie aquí sobre la tierra, ni maestro, no significa que al decirle maestro al profesor cometemos un pecado o contradecimos a Jesús solamente por decirle padre al sacerdote. Lo que Cristo quiso decir es que toda paternidad viene de Dios, como lo diría el apóstol Pablo. Cuando Jesús enfatiza que solamente hay un Padre, es para indicar que todos estamos llamados a ser la familia de las hijas y los hijos de Dios, hermanos y hermanas unos de otros. Y que aún en la asamblea creyente, si el sacerdote tiene una silla especial, es porque él representa la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia, místico de Cristo que es la iglesia. Por lo tanto, mis hermanas y hermanos, en esta nueva familia espiritual, movida por el Espíritu Santo, nosotros no cancelamos nuestra relación de hijos o hijas, hermanos y hermanas en la sangre, pero también queremos aclarar que como familias debemos tener a Cristo como la fuente, como el centro, como la meta de todas las relaciones íntimas, personales, familiares. Por eso el día de hoy el Señor es muy claro en el mensaje que nos da en las 4 lecturas, incluyendo el Salmo, por supuesto. La primera de Josué, el sucesor de Moisés, cuando al entrar a la tierra prometida, Josué le recuerda al pueblo, diciéndoles los milagros que el Señor hizo, esos portentos que hizo en la tierra de la esclavitud, liberando a sus antepasados de los ídolos antiguos. Son esos mismos milagros que ahora ustedes contemplan, porque hemos atravesado el río Jordán como lo atravesaron nuestros antepasados, el mar de las cañas o mar rojo. Por eso, la alianza no es algo solamente del pasado con nuestros antepasados. La alianza es ahora. Tomen la decisión, misma que sus padres tomaron al pie del monte Sinaí. ¿A quién quieren servir? Nuestros antepasados tenían sus ídolos. ¿Quieren volver al pasado? ¿Quieren servir entonces a los dioses actuales de los amorreos, de las tierras donde ahora estamos? ¿Se van a dejar llevar por nuevos ídolos que vengan? Piénsele muy bien. El pueblo de Israel se le dio la oportunidad de decir, pues Dios es muy exigente, los 10 mandamientos es demasiado. Tuvieron la oportunidad de decirle, no Señor, no te queremos servir porque eres muy exigente. Y el Señor no los hubiera castigado, punto. Yo puedo hacer un nuevo pueblo de ti, Josué, como se lo prometió a Moisés. Pero no, ellos dijeron, igual que Josué. Josué les dijo, si ustedes deciden ahora no servir al Señor, mi familia y yo sí. De aquí en adelante, yo como cabeza de mi casa y toda mi casa serviremos al Señor. Yo ya tomé la decisión. ¿Qué deciden ustedes? Ah, no, todos juntitos dijeron, serviremos al Señor. Y les volvió a preguntar Josué. Fíjense muy bien lo que están diciendo. Porque si hoy se comprometen a ser fieles al Señor y no le cumplen, así les va a ir. Todo el mundo sabe tantito de la historia de salvación. En el periodo de los jueces, antes de que hubiera la jerarquía, porque los israelitas eran muy testarudos y pidieron un rey porque estaban cansados de los jueces. ¿Quién eran las y los jueces? Aquellos líderes carismáticos que en tiempos de guerra y de crisis levantaban el ánimo del pueblo. Cuando la gente se dejaba llevar por los ídolos, los enemigos de Israel los atacaban y fracasaban. Y cuando Dios hacía surgir un juez, sea Sansón, Débora, entonces se levantaban una vez más. Y cuando volvían a caer en la idolatría, el Señor los volvía a abandonar. O sea, eran altos y bajos. ¿Por qué? Porque ellos mismos con su palabra dijeron, al Señor serviremos. Y si no le servimos, pues que nos abandone y nos castigue. ¡Ándale! Por eso, mi hermana y mi hermano, cada vez que hables con tus hijos, fíjate bien lo que hablas, fíjate lo que dices. Porque tus palabras tienen la fuerza de Dios, de esa segunda palabra de Dios que yo llamo palabra oral o tradicional, aquella que se transmite de viva voz de generación en generación.
De las 7 palabras de Dios, la segunda, el profeta de esa palabra, eres tú, madre de familia, tú el padre, o los tutores, la tía, el tío, los abuelitos, aquellos que tienen menores para enseñarles la verdad de Dios que nos creó, que nos redimió, que nos santificó. Si tú no le enseñas a tus hijos las oraciones básicas, si no le enseñas el amor a la Santísima Virgen, a Jesucristo, como los judíos le enseñaban a sus hijos en la cena pascual, cuando el menor le preguntaba a su padre, ¿por qué tenemos que comer de pie y hierbas amargas? ¿Qué es esto? Porque así lo dijo el Señor, te pondrás de pie, comerás a la carrera, no alcanzarás a cocinar bien ese pan, y esas hierbas amargas significa toda la amargura que sufrieron cuando eran esclavos de Egipto. Y así sucesivamente, esos hijos luego pasaron ese mensaje pascual a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso, cuando los padres de familia hoy se preguntan, ¿por qué mis hijos salieron vagos? ¿Por qué se desbalagaron? ¿Por qué ya no siguen esos principios que mis padres me enseñaron a mí? Porque probablemente descuidaste tu papel de profeta en tu propia casa. Y que en nuestros términos podríamos llamar esa iglesia doméstica de la que se habla después del Concilio Vaticano II. Pero ¿cómo hablar de la iglesia doméstica? Entonces, ¿dónde queda la parroquia, la diócesis? La iglesia doméstica es precisamente la misma familia humana, pero ahora cristiana. Ahora movidos por el Espíritu Santo y no solamente por el amor carnal, como el Señor dice en el Evangelio de hoy. El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. ¿Cuántas decepciones entre parejas? ¿Cuántas faltas de respeto de los hijos a sus padres? ¿Cuánta falta de amor, de cariño y de respeto? Como hoy el discípulo de Pablo, atribuida a San Pablo esta carta a los Efesios, se dice que debemos mantener nuestros lazos de familia, pero movidos por los lazos más fuertes, más que de la carne o de la sangre, lazos del Espíritu Santo. Hace 8 días se nos decía, no entristezcan al Espíritu Santo. Hoy se nos dice cómo el Espíritu Santo hace que esos lazos de familia se fortalezcan. Y aunque aparentemente en unos pasajes del Evangelio Jesús dice, al menos que no seas capaz de renunciar todo lo que tienes, a tu padre, a tu madre, a ti mismo, no eres digno de mí, no eres digno del reino. ¿Será entonces que el reino es algo totalmente alien o ajeno a los lazos ordinarios de una familia? Claro que no. Pero que si es necesario retar a esos hijos o a esos padres, a veces los niños son un reto para los padres, mamá, es hora de irnos a misa. Cuando yo estaba pequeño, mi madre la que nos levantaba desde chiquitos era la misa de niños. Y yo más bien me acostumbré a ir a la misa por interés de los fregados 40 centavos, fíjense nomás. Por interés de 40 centavos, ahí estoy yendo a misa. Porque si no, no tenía dinero con qué gastar para ir a la escuela. Aunque sea por interés, pero mi madre nos acostumbró a levantarnos temprano a la Santa Misa. Más temprano que la hora de la escuela. Odiaba tanto que me levantaran tan temprano. Pero gracias a eso fui entendiendo que las lecturas, la palabra viva de Dios que se proclama como la primera parte de la misa, siempre tenía un mensaje que tenía que ver con lo que me pasaba en la semana o con lo que oía en las noticias. No ha habido una sola semana de mi vida que yo recuerde que la palabra de Dios del domingo no tenga algo que decirme, no tenga algo a qué referirse de las noticias, los fuegos voraces en California y en Grecia, los maremotos, temblores, las matanzas, la pandemia, las políticas que más bien son antipolíticas de gente corrupta que no merece ni siquiera el nombre de un político, porque un político es un servidor del pueblo, de la polis. Muchas veces hay discusiones vanas, triviales, y usted como padre y madre tiene la obligación, como Josué. Si ustedes, el resto de los vecinos o el pueblo quieren seguir en la idolatría, ándele a ver si los ídolos los liberan y los salvan. Y yo como jefe de familia, madre o padre de familia,
y mis hijos serviremos al Señor. Él es nuestra ley. Él es el centro de nuestras relaciones íntimas, personales, familiares. Mis hermanas y hermanos, con todo lo que he predicado estos domingos anteriores, aun cuando hace 8 días fue la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, y hoy, 22 de agosto, pues es la celebración de Nuestra Señora Reina de toda la creación, y yo diría Reina de la nueva creación. Por eso en esta misa comenzamos con ese canto entregado a ella, y al final vamos a decir Santa María del Camino, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo en toda familia hay un padre responsable de esa familia, pero también hay una madre que se encarga de que los hijos coman primero y al último come ella. Que en la mesa de Dios hay amor, que en la mesa del Señor hay todo lo necesario para sustentarnos. Por eso Jesús es el pan que se comparte, es esa intimidad que hay entre los suyos. ¿Cuál es la relación de la intimidad en una pareja y la intimidad de Jesucristo con sus fieles? Que la intimidad de una pareja no es nomás la intimidad sexual, sino el diálogo, el compartir las preocupaciones diarias. Como dirá su santidad el Papa Francisco en su encíclica Amoris Laetitia, la alegría del amor, pues también en las familias que se da la intimidad, pero aun cuando llegan ancianos, donde ya lo sexual no es lo central, sino esa relación constante de fidelidad. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia es lo que cuenta, pertenecerse uno al otro. Y esto es mucho más poderoso que la intimidad sexual, cuando hay esa intimidad de corazones, esa intimidad de la mesa en la que se nos ofrece el Señor. Por eso el Señor no es un solterón amargado, es un esposo responsable, es un padre de familia, es el Señor que está feliz con su señora, la iglesia, que somos todos nosotros, y que en la mesa de la Eucaristía hay amor, hay todo un manjar, como hemos venido diciendo en domingos pasados, sobre la importancia de la Eucaristía como esa comida sustanciosa y esa bebida exquisita. Como ninguna otra bebida ni ninguna otra comida, en la mesa del Señor hay amor, y de Él dependemos para poder vivir realmente como la familia, no solamente humana, sino cristiana, donde Dios habita, no hace falta nada.
solamente enumero, para no citar todo el párrafo de Amoris Laetitia, la alegría del amor, que es el número 163, donde se nos dice que cuando lo sexual ya no apetece o no es el punto principal de la relación de una pareja, está ese proyecto común estable. ¿Qué proyecto tienen ambos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué se proponen? Porque nuestra mirada debe salir desde la tierra hacia el cielo y no nomás quedarnos con un mero sentimiento. Es un querer más hondo, con una decisión del corazón que involucra toda la existencia. Así nos dice el Papa, en medio de un conflicto no resuelto y aunque muchos sentimientos confusos dan vueltas en el corazón, se mantiene viva cada día la decisión de amar, de pertenecerse, de compartir la vida entera y permanecer amando y perdonando. Cada uno de los dos hace un camino de crecimiento y de cambio personal. En medio de ese camino, el amor celebra cada paso y cada nueva etapa. Finalmente, pues en el número 315 se habla de la espiritualidad, de la comunión sobrenatural. La familia pues es real y concreta y allí no se puede ser hipócrita. Lo que eres, eres. No puedes tener máscaras, dice el Papa. Y entonces allí habita el Señor en la autenticidad que reina con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos, en esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión. Dios tiene su morada. Esa entrega asocia a la vez lo humano y lo divino, porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habituado por el amor divino, habitado por ese amor de Dios. Con esto quiero decirles, mis hermanas y hermanos, que la Eucaristía es el acto más íntimo de Dios con cada alma que no está separada de su cuerpo, si no serían nomás las ánimas del purgatorio. Con cada mente, cada corazón, cada cuerpo y cada alma está llamada a mantenerse unida, íntegra como persona individual, pero también como persona miembro de la comunidad, de la familia de los hijos y las hijas de Dios. Para Jesús cada persona cuenta. Para Jesús y su iglesia cada persona cuenta. Y cada familia cuentan, ya que la familia es pues la célula básica de la sociedad, también es la escuela de justicia, como se nos dice en el Salmo 33, donde se bendice al justo, al que obra bien, y en cambio se detesta al malvado. Cuando tú notes que tus hijos actúan mal o que no está correcto, háblales del Señor, diles que tienen que vivir bajo el temor de Dios, porque a Dios vamos a dar cuentas de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestros silencios. Háblales al corazón a tus hijos con un corazón de padre, firme en tus decisiones, disciplinado, o con el corazón de una madre tierno, un corazón tierno, amoroso como son las madres. Necesitamos todos de ambos, de la madre y del padre, de la ternura y la delicadeza de una madre que es el centro de la familia y de un padre que es la cabeza. Pero la columna la forman esos hijos e hijas bien formados en la justicia, en la ley del Señor, como lo dice Josué, pero sobre todo en esa disciplina que debemos tener bajo el Espíritu Santo, de la que nos habla la carta a los Efesios el día de ahora. Por eso se dice allí claramente: maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es el gran misterio, dice San Pablo, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En otras palabras, ustedes como casados, yo como soltero, somos personas comprometidas en el amor.
en el amor como sacerdote a mi parroquia, al servicio de Cristo y de su pueblo, como ustedes, padres y madres de familia, en el amor a sus hijos, esperando que también entre ellos haya personas que deciden ser sacerdotes o religiosas, porque el matrimonio como el celibato y la virginidad van de la mano, no son cosas opuestas ni separadas. Libremente te casas y no es porque te esclavices de tu esposa o de tu esposo. Sin embargo, el sentido de pertenencia es lo que nos hace ser verdaderamente libres, no porque estás amarrado a tu esposa ya no eres libre, al contrario, eres más libre porque con tu responsabilidad has abrazado a aquella con la que decidiste hacer un camino de por vida. Vamos a profesar nuestra fe como nos enseñaron nuestros antepasados. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe de toda la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Ahora presentemos al Señor nuestras necesidades. En primer lugar pedimos por su santidad Francisco para que con sus enseñanzas, esas 3 grandes encíclicas con las que enseña a la humanidad entera a ver la casa, la tierra como la casa común, nuestra hermana y madre en su encíclica Laudato Si, también en su enseñanza Amoris Laetitia, que nos enseña a ver a la unión conyugal como una semilla de amor, de intimidad, de aprecio, de dignidad, y también en su encíclica Fratelli Tutti, en la que se nos invita a ver las relaciones sociales y de amistad como un instrumento del Señor para crear unas nuevas relaciones donde a todos se les respete como hermano y hermana y le digamos siempre no a la discriminación y al racismo. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por todos los enfermos de esa nueva cepa Delta, que es una secuela del COVID-19, y también por aquellos tipos de COVID que siguen infestando la mente de las personas, confundiendo la verdad con la mentira o mentira con la verdad, rechazando la ciencia o las ampolletas que nos preparan para estar más sanos, por aquellos que han decidido odiar en su corazón con el COVID del racismo y de la discriminación, con aquellos que usan a Dios y la religión para manipular a las conciencias y hacer que se opongan a un gobierno que busca servir a sus ciudadanos y no envenenarlos como le quieren atribuir a esta vacuna, que no nos dejemos perturbar por las manipulaciones de los cultos a cualquier líder que se le hace, que quiere usurpar el nombre de Dios. Que sepamos discernir quién es un verdadero político o servidor del pueblo y quién es un antipolítico y que va contra la democracia, contra el pueblo, contra el sentido común. Que no seamos tontos, hermanos y hermanas, sino inteligentes en la palabra del Señor, en el sentido común, en las leyes de esta nación que nos benefician a las mayorías. Pidamos para que haya más justicia, para que haya amor, para que haya entendimiento entre familias, escuelas, gobiernos, iglesias y todos. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Que tú eres el Hijo de
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes les sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Oremos. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Brennan y a todos los obispos y sacerdotes donde se escuche esta Santa Misa por la radio o por el internet. Y a todo el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta tu familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que tenemos un mismo Padre y que todos somos hermanos y hermanas, miembros de una misma familia, de las hijas y los hijos de Dios, digámosle papá a Dios, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, discípulos, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. He aquí a Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, es el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, quiero hacerles ver que enfrente aquí a los pies del altar, pues tenemos la canasta donde puede usted ver el teléfono para que pida en un texto toda la información que necesita. Si gusta hacer donaciones, prefiero que usen cheques, que lo puedan mandar a mi P.O. Box, es 12131, es mi P.O. Box. Puede poner el cheque a nombre de Padre Joaquín Arriaga, o como sea. Padre Joaquín, P.O. Box 12131. Fresno, California, el código 93776, allí va a estar en la pantalla. Allí está un número que si quiere hacer más preguntas, 559-519-3750. Una vez más, el teléfono es 559-519-3750, mi correo electrónico padrejoaquinevangeliza.com. Muchas gracias al coro Discípulos de Cristo Jesús de Parlier, gracias al camarógrafo Samuel, gracias, ojalá que le llamen también para sus servicios en los varios eventos sociales que usted tenga. Samuel Snoll Services, sus servicios de Snoll Samuel, no sé si dije bien su apellido. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Vayan en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios.